es un trabajo de investigación de 30 años sobre la historia de México desde la época de la República restaurada, desde 1877 hasta finales del Porfiriato. Pero leyendo esa investigación que tiene que ver con lo económico, con lo social, con lo político, incluso con lo internacional, entiende uno mucho de lo que es nuestro país en la actualidad, lo que fue la sociedad política durante el juarismo, el autoritarismo porfirista y después, desde luego, la revolución en su fase inicial, sus precursores, sus ideales, la lucha contra la opresión, contra la esclavitud que existía en la época de Porfirio Díaz, porque también existe la idea de que la esclavitud fue abolida en 1810 y no, Miguel Hidalgo proclamó la abolición de la esclavitud, nada más que la esclavitud no desapareció, se mantuvo un siglo más. Es hasta 1914, 1915 que es abolida la esclavitud, porque en las haciendas habían peones esclavizados. O sea, la estructura de dominación colonial no se modificó en lo fundamental ni con la independencia política de México. Logramos ser un país independiente, pero la estructura económica y social se mantuvo casi intacta. El primer movimiento transformador de fondo social fue la Revolución Mexicana. Entonces, si me dices qué ideología tengo, te digo, yo soy humanista mexicano. Yo me inspiro en la grandeza cultural de México. Yo creo que nosotros somos herederos de grandes civilizaciones que no nos trajeron la civilización los europeos, que nosotros heredamos costumbres, tradiciones, organización social que vienen de lejos, de miles de años atrás, desde la cultura madre, desde la cultura olmeca, 6.000 a 8.000 años antes de Cristo, y así la cultura teotihuacana, y así la cultura tolteca y la cultura maya y la cultura zapoteca, y somos herederos de eso, porque eso no desapareció con la invasión europea. Eso se mantiene hasta nuestros días. Gracias a esas culturas, nosotros, los mexicanos, podemos resistir
como ha sucedido, muchas calamidades. Nos han salvado nuestras culturas. Por ejemplo, en la época prehispánica, antes de la llegada de los europeos, no había esclavitud. Aún cuando aparecen en los murales de Bonampak esclavos, tiene que ver con la guerra. Pero básicamente la gente era libre y sí había una clase gobernante, un poder civil y religioso. Pero el campesino lo que tenía que hacer, era su obligación, era pagar un tributo, una especie de impuesto, pero era libre. Él sembraba para satisfacer sus necesidades, las de la familia, y los excedentes los entregaba a la autoridad, a la clase gobernante. Entonces, lo de la esclavitud hay que analizarlo a fondo, porque los primeros esclavos que se tienen en México son los que somete Hernán Cortés en Puebla. Espérame, es interesante. Entonces, a ver, lo otro que no teníamos, propiedad privada en el manejo de la tierra. La tierra era comunal, todos tenían el derecho a la tierra. Eso vino también con la invasión europea. Todavía, por ejemplo, en Oaxaca, porque ahí no pudieron ni el presidente Juárez ni Porfirio Díaz cambiar la forma de usufructo de la tierra. En Oaxaca la mayoría de la tierra es comunal. Entonces, esos son valores. Otra cuestión, no había trabajo asalariado, el trabajo era comunitario, era ayuda mutua, era lo que se conoce como la mano vuelta. ¿Sí? Se hacía una casa y todos ayudaban a hacer la casa. ¿Qué otra cosa? La corrupción. ¿De dónde vino la ambición por el oro? Dice Bernal Díaz del Castillo, en la historia verdadera de la Nueva España, que el tesoro de Moctezuma lo manejaba Cortés y sus allegados, pero que antes de repartirlo, de entregar lo que llamaban el quinto real a la autoridad y quedarse los soldados conquistadores con el tesoro, cada vez era menos. O sea, se lo robaban los encargados de custodiarlo. Y dice el mismo Bernal que cuando lo repartieron les tocó muy poco, porque ya se lo habían robado, como se diría coloquialmente, ya se lo habían clavado
los de arriba. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, los mexicanos, una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales, que vienen de lejos, que vienen desde la época prehispánica.